a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Nos complace presentar esta tarde el libro editado por Nobel, Historia del futuro, tecnologías que cambiarán nuestras vidas, del científico asturiano, a mi derecha, Amador Menéndez, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2017. Y ciertamente hay que decir que es todo un lujo tener aquí pues, este acto de presentación de un libro tan laureado, con este premio que tiene tantísimo prestigio. Sabemos que no haya más público, pero bueno, también están las tecnologías, como tú bien sabes, y esto pues tendrá un efecto multiplicador. Para nosotros es un honor y una satisfacción enorme poder presentar un libro que se plantea el impacto que la tecnología omnipresente puede tener en nuestras vidas, en la sociedad. Tenía aquí unas líneas sobre el autor, pero las voy a omitir porque el presentador de Amador va a ser Ginés Morata, en el extremo de la derecha. Y entonces, en su lugar, voy a proceder a presentar al presentador, valga la expresión. Ginés Morata Pérez es almeriense, biólogo español, realizó estudios de bachillerato en la Universidad Laboral de Sevilla, inició estudios de ciencias biológicas en la Universidad Complutense, se doctoró con sobresaliente cum laude. Su carrera se centra en la especialidad de Biología del Desarrollo. Algunos datos más. Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya en el año 1975, donde desempeñó distintos cargos, entre otros vicedirector del Instituto de Biología Molecular, vicedirector del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, director del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa también, y presidente del Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana. Ha conseguido distintos premios: Premio de la Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Premio Rey Jaime I de Investigación, Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal por la caracterización funcional de genes reguladores en el desarrollo embrionario, Medalla de Oro de Andalucía, Premio México de Ciencia y Tecnología. En 2007 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto al biólogo inglés Peter Lawrence. De manera que todo un honor igualmente que nos acompañe una persona con una trayectoria tan fecunda, tan brillante. Fue investido doctor honoris causa de la Universidad de Alcalá por la gran trascendencia de las investigaciones desarrolladas por su grupo en el ámbito de la genética y la biología molecular del desarrollo y sus contribuciones al conocimiento de nuevos mecanismos de señalización celular. También fue investido un año después, concretamente en 2008, doctor honoris causa de la Universidad de Almería, con una distinción propia en reconocimiento al valor y trascendencia de sus muchos méritos científicos. En 2015, Premio Nacional de Genética en la modalidad básica otorgado por la Sociedad Española de Genética, y en 2017 nombrado miembro extranjero de la Royal Society del Reino Unido. Enhorabuena, doctor Ginés, y muchas gracias por acudir a esta su casa. Esperamos que vengan otros muchos actos. A mi izquierda está el presidente adjunto, Andrés Menéndez, y yo sí quería decir que en verdad, Amador, la mujer y el hombre contemporáneos, pequeños y grandes, vivimos en un entorno tecnificado. Se está sustituyendo y además de una manera acelerada el paisaje natural por un paisaje tecnificado. La técnica penetra en nuestros hogares y en nuestro ser. ¿Quién no lleva un móvil, un celular, etcétera, ¿no? Esto es tremendo y ya desde la temprana infancia. Hoy mismo hablaban por televisión de la generación Z, los nacidos, no sé si desde el año 94, y con motivo también de la mayoría de edad de los nacidos en el año 2000, etc. Por todas partes encontramos esa tecnificación en la escuela, en el ámbito laboral, en la calle, etc.
Nos guste o no, la tecnificación de nuestro entorno avanza vertiginosamente y nos adentramos, y es que no nos hallamos ya inmersos, en un ámbito en cierto modo desnaturalizado, regido por el metal, la electricidad y el cemento. El rumbo, por ejemplo, que han tomado las ciudades se escapa a menudo de las manos de sus moradores. Recuerdo que en un libro denominado Psicopatología de la vida urbana, de José Luis Pinillos, ya decía que la gran ciudad tecnificada y masificada es susceptible de transformarse, está haciéndolo ya, en un monstruo leviatán capaz de esclavizar al hombre. Esperemos que no sea así. La técnica ciertamente nos ofrece innegables ventajas, algunas hasta hace poco inimaginables, pero también exige una sobreadaptación de negativas consecuencias. Yo, por ejemplo, que no soy muy hábil en las tecnologías, pues me doy cuenta de que cuando empiezo a dominar un programa que se nos impone para atender a los alumnos a distancia, pues una vez que lo domino, ¡pum!, se sustituye por otro, y entonces esto me representa otro nuevo problema, me genera ansiedad, etcétera, ¿no? Y así continuamente, hasta con los móviles me sucede, más allá de unas funciones básicas, pues realmente nos encontramos con estos problemas. A nivel de la salud mental, cabe hablar incluso de psicología y, cómo no, de psicopatología del hombre tecnificado. Por cierto, se lo decía antes a Amador, pero yo durante un tiempo tenía que hablar a mis alumnos del Homo technicus, categoría antropológica en la que estamos todos inmersos, nos guste más o menos. Es el Homo tecnológicus del que habla efectivamente Amador, ¿no? Y bueno, esto es indiscutible. La antítesis de ese Homo technicus sería el Homo naturalis, pero como no sea alguien que se retire, que se vaya al campo, una anacoreta o algo, yo creo que hoy todos, de una manera u otra, en mayor o menor cuantía, pertenecemos a dicha categoría humana, al Homo technicus. Y por tanto, pues vamos a ver cómo utilizamos beneficiosamente para mejorar nuestra vida, para humanizarla y no para empobrecerla, para deshumanizarla, como a veces pudiera advertirse en cierto uso indebido o abusivo también en los niños. Tenía aquí un recordatorio puesto por mí mismo, y es esa película extraordinaria ya del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, del genial Charles Chaplin, Tiempos modernos. Realmente ya anticipaba los peligros que un uso inadecuado de la tecnología podía generar, y hoy esto pues es mucho más inquietante que entonces. Desde luego es también fascinante, y de todo ello nos va a hablar mucho más y mucho mejor el autor de este libro, al que tenemos que felicitar realmente y con toda sinceridad y con todo énfasis por el premio recibido, que es muy meritorio. Nos consta que son autores muy consagrados, muy brillantes los que han obtenido este premio internacional de ensayo Jovellanos, y por tanto es para estar, pues, en fin, de celebración. Y gracias también de nuevo al presentador Ginés, a quien voy a ceder ahora la palabra, y gracias también a todos ustedes que nos acompañan en un día pues primaveral, aunque oficialmente entramos ya hace casi un mes, pero no se había advertido hasta fechas recientes, y también se da la coincidencia del fútbol, que además juega el Real Madrid, y esto pues a muchas personas les impide que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la presentación que me ha hecho el presidente de la Asociación de Centro Cultural Asturiano. Realmente es muy agradable oír todas esas cosas y estar en este sitio que ya hemos venido en otras ocasiones. Yo soy, como él ha dicho, soy de Almería, pero siempre he estado hace muchísimos años ligado a Asturias, y no por premio ni por nada de eso, sino por unas aficiones de pescador y de escalador y este tipo de cosas. Para mí Asturias es como mi segundo sitio donde nací, el segundo sitio donde me gusta estar. Habiendo dicho esto, quiero presentar a Amador. Y otras presentaciones procuro hacerlas de la forma más, digamos, seria y rigurosa posible. Entonces prefiero escribir lo que tengo que decir, de forma que quede claro los matices y los detalles de la presentación, que no improvisar sobre la marcha, que a veces olvida uno cosas importantes.
Yo digo que para mí, desde luego, es un placer y un honor presentar a mi amigo Amador Menéndez, con el cual he coincidido en muchísimas ocasiones por motivos de nuestras actividades científicas y diversos comités y cosas que ocurren en Asturias, y siempre hemos tenido una magnífica relación. Siempre he admirado mucho ese ansia que tiene de divulgar la ciencia, de explicar lo que es las cuestiones científicas a todo el público. Asturiano de pura cepa, solamente hay que oír hablar. Amador es doctor en química por la Universidad de Oviedo y es actualmente investigador del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias, pero tiene una larga carrera investigadora tanto en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como en el Laboratorio Europeo de Radiación de Sincrotrón y especialmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esta última institución es una institución excepcional donde se concentran las mentes más brillantes del planeta en el campo de las aplicaciones tecnológicas de los desarrollos científicos. Fue en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, como normalmente se le conoce, donde junto con otros investigadores estableció el récord mundial de eficiencia en la captura de energía solar, o donde desarrolló un método de recarga para los teléfonos móviles utilizando luz solar artificial que se catalogó como uno de los top de tecnologías emergentes en el año 2013 por el propio Departamento de Energía de los Estados Unidos. Amador, sin embargo, como amable de ser un investigador, es como muchos otros investigadores, es consciente de la necesidad de la divulgación científica, cuyo objetivo fundamental es explicar a la sociedad que en última instancia paga por nuestras investigaciones el valor y el significado de los hallazgos que se originan en los laboratorios. Sin embargo, los científicos, yo mismo, somos en general muy malos divulgadores. Pero este no es el caso de Amador, que reúne en su persona un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías, junto con una envidiable capacidad de explicar de forma sencilla y clara el significado de los nuevos descubrimientos. Sus méritos como divulgador han sido reconocidos por varias distinciones importantes, como es el Premio Europeo de Divulgación Científica 2009, el Premio de la Fundación Española para Ciencia y Tecnología al Mejor Artículo Periodístico de Divulgación Científica en 2013, el Premio Iberoamericano de Comunicación en 2016 y recientemente el Premio Internacional de Ensayo Jovellano 2017 por su libro Historia del Futuro, Tecnologías que cambiarán nuestras vidas, y que es precisamente el libro que se presenta en este acto. Y déjame decirle entonces por qué creo que es importante este libro, que Amador llama ensayo y que habla de las inmensas posibilidades tecnológicas que ofrecen los nuevos descubrimientos científicos y que se van a plasmar en un futuro próximo, que quizás algunos de nosotros ya no veremos, seguramente nuestros nietos seguramente lo verán, y nosotros nos quedaríamos verdaderamente estupefactos de saber las cosas que van a aparecer y se van a desarrollar. Yo he dicho en varias ocasiones que muy probablemente los historiadores del futuro considerarán al siglo XXI como el siglo donde se originó el cambio de paradigma de la especie humana. Habrá un antes y un después del siglo XXI. Estamos siendo testigos del desarrollo de las más revolucionarias tecnologías, las que van a cambiar de forma definitiva la sociedad humana, el planeta Tierra e incluso la propia biología de nuestra especie. Y en el fondo es este asunto que Amador desarrolla brillantemente en este ensayo, precisamente este futuro tecnológico tan tremendo que nos espera a nuestros descendientes. Yo recibí el libro hace unos días y he tenido ocasión de leerlo con detalle y de aprender bastantes cosas que no sabía. Yo soy, al fin y al cabo, un biólogo molecular especializado, el hombre que sabe una cultura enciclopédica de renacentista. Los diversos capítulos describen con sencillez y precisión el origen, la situación actual y las perspectivas de futuro de estas nuevas tecnologías, incluyendo la nanotecnología, la biotecnología y medicina molecular, el desarrollo de la tecnología de la información, la integración hombre-máquina, el desarrollo de las máquinas inteligentes y, en último término, la hiperconectividad y la posibilidad de creación de superorganismos. En conjunto, una recreación anticipada del futuro, como ya indica el título. Por último, un aspecto que quiero destacar es que hace el libro atractivo y asequible son las historias personales y anécdotas que preceden a los diversos descubrimientos, muy al estilo del Bryson. Ejemplos por ejemplo, son la famosa conferencia de Richard Feynman sobre lo enormemente pequeño, aquello que hoy día se mide en nanómetros, o la necesidad de Tim Berners-Lee de crear un programa común para comunicarse con los colegas de CERN y que condujo a la creación de la web que todos utilizamos continuamente hoy día. O la historia, que a mí me gusta especialmente, y que además es el Premio Príncipe de Asturias, del escalador Hugh Hare,
que perdió las piernas en un accidente de montaña, lo que le llevó a desarrollar piernas biónicas que funcionan perfectamente y en los que los elementos artificiales se fusionan con los músculos, ligamentos y tendones. Como dice Herr, desde la rodilla hacia abajo soy completamente artificial, una mezcla de titanio, silicio y un manojo de cables y tornillos. Y esto se ha integrado en su propio cuerpo y funciona de forma que es indistinguible de cómo andamos, de cómo nos movemos nosotros. Yo ya acabo aquí, yo le cedo la palabra a Amador, gocen de su conferencia y les recomiendo que lean el libro porque me lo agradecerán. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos. Estos que hacéis este esfuerzo titánico de ver al Real Madrid, ver la ciencia y la tecnología, esto tiene doble mérito. Quiero saludar a toda la sala, familiares, amigos. En primer lugar, dar las gracias al Centro Asturiano, presidente, vicepresidente. Como asturiano es para mí un gran honor estar aquí en el Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias por estas cariñosas palabras y desde luego que esta la tomo un poco como mi casa. O sea, que es un sitio magnífico para presentar el libro y luego que pueda verse también por internet, ¿no? También, como no, pues muchísimas gracias Ginés Morata. Para mí Ginés Morata, igual que para muchos científicos mundiales, es todo un referente. Es Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, un premio que a día de hoy es en muchos casos la antesala de los Nobel, lo estamos viendo muchos años. Y detrás de este hombre modesto, si es que es realmente brillante, es uno de los líderes mundiales de la biotecnología, de la genética. O sea que un verdadero honor, Ginés y su mujer Charo, por estar hoy aquí. Muchas gracias también por esas cariñosas palabras. Y vamos a describir aquí muy brevemente algunos aspectos que tratamos en el libro sobre la historia del futuro. Vamos a viajar un poco hacia el futuro. Lo que voy a decir es que no voy a hacer predicciones. El científico Niels Bohr decía: predecir es complejo, sobre todo el futuro. O sea que lo que vamos a hacer es asomarnos a laboratorios científico-tecnológicos, ver lo que ahí se investiga, y algunas de esas investigaciones un día podrán pasar a formar parte de nuestras vidas. ¿Cuáles son esas tecnologías que un día estarán con nosotros? ¿Cuáles son los grandes desafíos tecnológicos de nuestra era? Uno de los grandes desafíos de nuestra era es el cerebro. Es una de las grandes incógnitas de la ciencia. Voy a pedirles un favor, y es que piensen en un elefante. ¿Dónde está el elefante? En vuestra cabeza. ¿Cuál es ese órgano tan misterioso que del tamaño de una caja de zapatos, de unos 2,5 kilos de peso, es capaz de encerrar un elefante en su interior? Es capaz incluso de encerrar al propio universo. Es capaz de reflexionar sobre su existencia. En los últimos años hemos avanzado mucho, en el último siglo, sobre todo gracias a los primeros trabajos de nuestro Santiago Ramón y Cajal, nuestro Nobel, que decía que el cerebro es como un gran bosque formado por 85.000 millones de árboles, conocidos como neuronas. Esas neuronas constantemente dialogan entre sí. Es como una gran red social, como Facebook. Se comunican mediante mensajeros químicos e impulsos eléctricos. Fruto de ese diálogo emergen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, o la orden para que yo mueva esta mano. Cuando yo quiero mover esta mano, la orden viaja de mi cerebro en forma de impulsos eléctricos hasta llegar a los dedos que se abren. Ahora bien, cuando yo muevo esta mano, no son las 85.000 millones de neuronas los que dan la orden, sería un gran desperdicio. Un gran reto de la ciencia es entender las funciones de los diferentes tipos de neuronas. Si yo muevo esta mano, ¿qué millón de neuronas dan la orden? O si muevo esta pierna, ¿qué neuronas dan la orden? Para eso tendríamos que ser capaces de activar y desactivar neuronas selectivamente. Si yo activo unas neuronas y se mueve la mano, diré: esas neuronas son las responsables del movimiento de la mano.
¿Cómo puedo activar y desactivar neuronas selectivamente? Es decir, unas pocas, no todas a la vez. Eso es posible con la luz. La luz es el interruptor que nos va a permitir apagar y encender neuronas. Una neurona encendida emite impulsos eléctricos, una neurona inactiva no los emite. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo podemos hacer que la luz encienda neuronas? Bueno, si yo ilumino mi cerebro con luz, no pasa nada. Tengo que tener aquí una especie de celdas solares. Esto es una neurona y estos puntos son celdas solares. Proteínas fotosensibles que convierten la luz en electricidad. Algo similar a estas celdas solares de mi casa. Tenemos la luz, llega y convierte luz en electricidad. Bueno, pues esto es el equivalente. Unas celdas solares, unas proteínas fotosensibles, canal rodosinas, que al iluminar con luz, ¿qué pasa? La convierte en electricidad, entonces tengo una neurona activa, una neurona que emite impulsos eléctricos. ¿De dónde saco estas rodosinas? Si nos vamos al fondo del mar, allí hay un alga que navega hacia la superficie en busca de luz para realizar la fotosíntesis. Y ese alga tiene unas proteínas fotosensibles que se llaman canal rodosinas. Entonces, lo que podemos hacer es coger estas canal rodosinas del alga y ponérselas a la neurona. Pero eso es complicado, más complicado que poner celdas solares en la casa. Entonces, vamos a decir a la naturaleza que lo haga. El genoma, ahí tenemos al líder mundial de genética, es un manual de instrucciones, es como el plano de un edificio. Entonces, lo que podemos hacer es coger el manual de instrucciones del alga, coger el genoma, lo llevamos a la neurona y ese genoma dice, fabrica proteínas fotosensibles en la superficie. Ahí están esas proteínas fotosensibles. Es decir, modificamos genéticamente a la neurona poniéndole un genoma que dice, fabrica proteínas fotosensibles. Entonces, al iluminar con luz esa neurona, emite impulsos eléctricos. Ya tenemos una neurona fotosensible. Y eso se llama optogenética. Opto, luz, y genética, porque las neuronas tienen que estar modificadas genéticamente, y eso lo hacen grandes especialistas como el profesor Morata, como muchos no, como unos grandes genios del mundo, Charpentier, Doudna, que editan el genoma. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo aquí un ratón, lo ilumino, es decir, esto es fibra óptica, dependiendo de las neuronas que active, hará una cosa u otra. Vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos un ratón con proteínas fotosensibles, vamos a iluminarlo con luz. Ahí está, empieza a caminar. Al apagar la luz, el ratón para. ¿Qué podemos decir? Que las neuronas que activamos son las responsables del movimiento de las patas. Bueno, pues así, activando y desactivando neuronas, es como vamos a entender el funcionamiento del cerebro, uno de los grandes retos del siglo XXI. Y ahora viene la mala noticia. Bueno, antes de la mala noticia vamos a ver un poco más del cerebro. Vamos a ver cómo la optogenética y otras técnicas están entendiéndolo. Vamos a ver cómo se sincronizan esas 85.000 millones de neuronas. Y voy a pediros que hagáis un ejercicio de sincronización. No os voy a pedir que vayáis a la piscina a nadar, pero voy a pediros que hagáis conmigo este ejercicio de sincronización. Yo voy a aplaudir, mirad para mí por favor, y vais a aplaudir conmigo de forma sincronizada, a la vez, ¿de acuerdo? Muy bien. En todo caso, no os parezca mal, no tenéis tanto mérito, porque aquí había un líder, un maestro, y lo que habéis hecho es seguirle. Voy a pediros un ejercicio mucho más complicado. No hay líder, no hay maestro. Aplaudid de forma sincronizada. Muy bien. ¿Cómo lo habéis logrado? Esta sala está llena de seres inteligentes. Entonces, ese es un fenómeno de autoorganización. No hay líder, pero el colectivo se ha organizado. Bueno, animales mínimamente inteligentes, como estas aves, son capaces de autoorganizarse. No hay líder, no hay maestro, pero se mueven de forma colectiva. Ahí tenéis ese espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Un fenómeno de autoorganización. Bueno, pues con las neuronas ocurre algo similar.
hay fenómenos de autoorganización. Fijaros, yo os digo, cuando yo muevo esta mano, 1 millón de neuronas dan la orden. Y esas neuronas son todas iguales, se autoorganizan, se sincronizan. No hay un líder. ¿Por qué no hay un líder? Porque fijaros, si hubiese una neurona líder, si la neurona muriese, las demás quedarían quietas y mi mano nunca más se movería. La naturaleza ha optado por esa solución ingeniosa. Neuronas autoorganizadas. Si muere una, no pasa nada, queda el resto. La NASA ensaya ahora enjambres de robots que mandará al espacio, de forma autoorganizada. Si falla uno, tenemos el resto. Bueno, y siguiendo con el cerebro, la mala noticia es que hoy en día pues muchas personas, con el aumento de la esperanza de vida, pues padecen Alzheimer, depresión o trastornos neurodegenerativos. El segundo gran reto de la autogenética es, una vez entendido el cerebro, repararlo. Hay neuronas que están silenciadas y que se pueden reactivar con luz. En otros casos, como un ataque epiléptico, las neuronas están sobreexcitadas, se pueden silenciar. Quedaros con eso. Con la luz podemos activar y desactivar neuronas selectivamente. Se llama optogenética. El gran reto de la optogenética, primero, entender el cerebro, segundo, repararlo. Es uno de los grandes objetivos de este siglo. Y nos vamos ahora a la inteligencia de la máquina. De la inteligencia del cerebro nos vamos a la inteligencia de la máquina, a la inteligencia artificial, que es estos sistemas que tratan de emular al ser humano en su pensamiento, en sus razonamientos. Aquí tenemos un icono que es el robot de Toyota. Bueno, este robot es un icono mediático de Toyota, pero los robots no tienen por qué tener forma humanoide. Esto que está aquí se llama Robocar, coche robótico. Es el primer coche del mundo, uno de los primeros, en ser capaces de circular sin conductor, o que el conductor sea un pasajero más. Coche inteligente, coche autónomo. Aquí lo veis circulando por las calles de Boston sin conductor. Bueno, ¿cómo hace un coche autónomo, ahora que están de moda, porque ahora dicen que Tesla tiene accidentes y Uber? Este coche es segurísimo. ¿Cómo funciona este coche? Bueno, lo primero tiene que tener un GPS. Si yo quiero ir de aquí a Barcelona, por ejemplo, pues el GPS me dice, tuerce a la izquierda, tuerce a la derecha, sigue de frente. Este coche lo hace automáticamente. Él tuerce. Pero claro, el coche, el GPS, no ve que aquí hay un camión. ¿Cómo hacemos para que este coche vea el mundo a su alrededor? Fijaros, pensad ahora en mí. Yo os veo a vosotros, pero no veo lo que tengo detrás de mí. Podría hacer un experimento en directo. Cojo una pelota de tenis, la lanzo hacia atrás. No viene rebotada. ¿Qué diríais? No hay nada. Efectivamente, si no viene rebotada es que no hay nada. Si la lanzo y viene rebotada, es que hay algo. Eso lo hacen los delfines para orientarse, y los murciélagos. Este murciélago emite unas ondas, vamos a escucharlo, unas ondas sonoras, que interceptan un mosquito, llegan a él rebotadas, y él sabe que ahí hay un mosquito. Ondas sonoras que llegan, rebotan y vuelven hacia él. Los delfines también pueden orientarse en condiciones de absoluta oscuridad. Es lo que se conoce como ecolocalización. Bien, pues este coche utiliza un fenómeno similar. Aquí está una cúpula que va girando y emitiendo rayos láser en diferentes direcciones. Cuando lo emite en esta, se pierde. Cuando lo emite en esta, rebota, esas ondas llegan aquí y un sensor se da cuenta que aquí hay algo. Se da cuenta que aquí hay otro coche, la mediana, otro coche, un peatón cruzando, un semáforo. En todo caso, ¿qué problema hay con el semáforo? Esas ondas ven la forma del semáforo, pero no el color. Necesitamos una cámara de vídeo con reconocimiento visual de patrones, que diferencia el rojo del verde. Bueno, pues con esos tres elementos, rayos láser, sensores, GPS y una cámara de vídeo, y por supuesto un software y hardware adecuado, así es como ve el mundo un coche autónomo. Y eso puede estar en el todoterreno del MIT o en cualquier coche. Google ha comprado las patentes al MIT, a Stanford, y ese es el coche autónomo de Google, que lleva circulando año y medio por las calles de California y que no tuvo ningún accidente. Otra cosa es que Uber o Tesla
quieran hacer coches autónomos y utilicen un mal algoritmo. Por ejemplo, uno de los accidentes decían que fue porque había un camión blanco y no lo vio. Si lanzase ondas que rebotan, da igual que sea blanco que negro, ¿no? Bueno, pues esta tecnología la incorpora Google, es un coche totalmente seguro. Google dice, queremos eliminar la palabra accidente de tráfico de las carreteras. Si yo voy en coche y se cruza un niño, tardo décimas de segundo en reaccionar. El coche lo hace en milésimas de segundo. Y Google también quiere que personas con discapacidad puedan subirse al coche. Aquí tenemos a Steve, una persona casi ciega. Ahí está el coche autónomo. Y podemos ver que el coche conduce por él. Esto es un robot inteligente. Esto es un logro de la inteligencia artificial. En el futuro estos coches, además de ser autónomos, se hablarán entre sí. Es la tecnología V2V, las siglas de vehículo a vehículo. Y así este coche sabrá, por ejemplo, que este está a 1 metro y no se puede acercar más. Esto tiene importancia, por ejemplo, en los cruces. En los cruces hay muchos accidentes. Bueno, pues si logramos sincronizar los coches de forma adecuada, podrán atravesar el cruce sin necesidad de parar y sin haber accidentes. Es lo que se conoce gestión autónoma del tráfico en los cruces, una tecnología que está siendo desarrollada en el MIT. Ahí veis una simulación, cómo serán los cruces en el futuro. Tecnología V2V, vehículo a vehículo. Los coches se hablarán entre sí. Bueno, seguimos con inteligencia artificial. Este es el juego del ajedrez. Durante siglos la humanidad se ha preguntado, ¿podremos un día desarrollar una máquina que sea capaz de ganar al ajedrez al ser humano? En el siglo 97, en el año 97, tuvimos la respuesta. El ordenador de IBM, Deep Blue, ganaba a Kasparov, el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos. A una hora de haberse iniciado el sexto y decisivo juego, un Kasparov abatido y desconcertado rehusó continuar después de la posición de Sigüenza. De alguna manera tengo que elogiar a la máquina por comprender profundamente los factores posicionales. Creo que es un logro científico sin precedentes. Luego, un logro científico sin precedentes es el triunfo de la capacidad computacional. Este ordenador que tengo aquí, esto es un ordenador, un teléfono móvil, tiene más capacidad computacional que la suma de todos los ordenadores que la NASA utilizó para enviar al hombre a la Luna en el año 69. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cuál es el corazón de los ordenadores? Un transistor. Algo que dice, pasa o no pasa corriente. Los ceros y unos, el lenguaje binario de la informática. Entonces, ¿y esto no puedo mejorar su eficiencia significativamente? Entonces, ¿qué hago? Si yo no puedo mover esta mesa, pido ayuda. Lo que hacemos es coger un chip donde hoy en día tenemos millones de transistores que cooperan y así se aumenta la eficiencia. Moore predijo ya en los años 70 que cada 18 meses se duplicaría la capacidad de cálculo de los ordenadores. ¿Por qué? Cada 18 meses la comunidad científica es capaz de hacer un transistor de la mitad de tamaño y por lo tanto empaquetar el doble en el mismo sitio. Esta ley se ha ido cumpliendo y se sigue cumpliendo. Hoy tenemos millones de transistores en nuestros teléfonos móviles. Bueno, pues con esta capacidad de cálculo fue como Deep Blue logró ganar a Kasparov. Es un triunfo de la inteligencia artificial, pero también de la capacidad de computación. Deep Blue utilizaba la fuerza bruta, rastreaba todas las jugadas posibles y se quedaba con la ganadora. Era capaz de efectuar millones de operaciones por segundo. Hace año y medio, la revista Nature destacaba que la máquina de Google, AlphaGo, ganaba al campeón asiático de Go.
En este caso es todavía más fascinante. El ordenador no sabía jugar al Go. Observó partidas, aprendió a jugar y ganó un campeón mundial. Es lo que se conoce como aprendizaje automático de la máquina. Bueno, coches que conducen mejor que el ser humano. Ordenadores que nos ganan al Go o al ajedrez. Esta inteligencia artificial genera promesas, pero también grandes temores. Se dice, quizás un día tengamos un robot tan inteligente que decida prescindir de la raza humana. Quiero aclarar este punto. Esto que tenemos aquí son ejemplos de la denominada inteligencia artificial estrecha, reducida, confinada a un dominio específico. Este ordenador juega muy bien al ajedrez, pero solo sabe jugar al ajedrez. Kasparov sabe jugar al ajedrez, hacer la comida y conducir un coche. Este ordenador juega al Go, pero solo juega al Go. Este conduce muy bien, pero solo sabe conducir. Inteligencia artificial estrecha. El sueño de la tecnología es la denominada inteligencia artificial general. Una máquina que sea capaz de igualar o superar al ser humano en cualquier actividad cognitiva. Y de eso creo que estaremos muy lejos y que nunca llegaremos. De hecho, en el MIT se habla de una burbuja de la inteligencia artificial y hablan en esa línea, ¿no? Se está tratando, por ejemplo, de hacer una máquina muy inteligente, pues imitando al cerebro humano. Pero claro, si no entiendo muy bien el cerebro humano, difícilmente voy a construir una máquina que lo iguale o que lo supere. Y además creo que nunca lo entenderemos. Como decía el gran científico Max Planck, nunca lo entenderemos del todo porque somos parte del misterio. Resumiendo, creo que en este siglo veremos grandes progresos de inteligencia artificial estrecha. Máquinas muy buenas haciendo una cosa. Pero estamos muy lejos y quizás nunca lleguemos a la inteligencia artificial general. ¿De acuerdo? Estas máquinas, como nosotros, consumen energía. De todas las fuentes de energía, esta es una de las más prometedoras. Una sola hora de sol bastaría para abastecer las demandas energéticas de la humanidad durante todo un año. Una hora de sol, un año de consumo energético de la humanidad. Y aquí está la canción de los Beatles, sonará. Aquí viene el sol, decía, y aquí está la celda solar, la celda fotovoltaica, ese dispositivo capaz de atrapar la luz del sol y convertirla en electricidad. Un dispositivo inventado ya en el año 54 en los prestigiosos laboratorios Bell de Estados Unidos. 50 años después, o más de 50 años después, la energía solar no se ha impuesto. ¿Por qué? Pues en parte porque es cara y poco eficiente. Para que algo llegue al mercado tiene que ser bueno, bonito y barato. Estas celdas son poco eficientes. ¿Por qué? Si el sol es la suma de los 7 colores del arco iris, más el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles a nuestros ojos, pero también presentes, el silicio solo coge un poco, entre el rojo y el infrarrojo cercano. Está desperdiciando el resto de colores. Y además son caras. Vosotros diréis, yo tengo silicio en mis ordenadores. Sí, pero aquí tengo microchips de silicio. Si quiero capturar mucha luz del sol, necesito mucha superficie de silicio. Y por lo tanto, encarezco el dispositivo. Luego esto es algo caro y poco eficiente. ¿Cómo solucionar esos problemas? En eso estamos investigando, como decía Ginés, y podemos recurrir a los denominados concentradores solares. Si en vez de tener una gran celda solar expuesta al sol, concentramos los rayos de sol en una diminuta región, reducimos el tamaño y abaratamos costes. Algo similar a lo que alguna vez hicisteis con una lupa para concentrar aquí los rayos de sol y quemar a un mosquito o que el papel ardiese, ¿no? Bueno, pues nosotros trabajamos en una tecnología conocida como concentrador solar luminiscente. Luminiscente os sonará, estos collares de las fiestas, que absorben luz y la remiten. Pues si sobre un vidrio o un plástico depositamos de forma especial unas pinturas luminiscentes, esas pinturas atrapan la luz del sol y la reenvían a los extremos, donde celdas solares la convertirán en electricidad. Yo puedo tener una superficie grande, recogiendo fotones, rayos de luz, y las celdas solares únicamente irán en los bordes. Bien, eso por lo que respecta al coste. Y por lo que respecta a la eficiencia,
puedo tener diferentes pinturas, no como el silicio, diferentes pinturas que cojan diferentes colores del Sol. Y esto que está aquí, es lo único técnico que voy a contar, se denominan puntos cuánticos, que no es más que una agrupación de átomos y moléculas que, dependiendo del grosor del número de átomos y moléculas, absorben o emiten luz de diferente color. Si son unos pocos, absorben en azul, si son muchos, absorben en rojo. Aquí podéis ver un poco, no sé si lo podéis ver cómo brilla, ¿no? Estos son puntos cuánticos en disolución. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si queremos tener un vídeo muy eficiente, pues lo que hacemos es combinar todas esas pinturas. Y así, entre todas, somos capaces de atrapar todos los rayos del Sol. Y eso fue lo que hicimos en el MIT hace unos años para batir un récord de eficiencia de captura de energía solar. Y además, cuando mezclo todas las pinturas, la tonalidad resultante es incolora. Luego en el futuro tendré ventanas convertidas en pequeñas centrales fotoeléctricas. Ventanas que, sin cambiar su apariencia estética, son capaces de atrapar la luz del Sol, reenviarla a los extremos y generar electricidad. Esto es captura de energía, captura y generación. Otro gran problema con la energía es el almacenamiento. Y otro es el transporte. Si genero electricidad en una hidráulica, hay que transportarla hasta nuestras casas. Estos cables contaminan el paisaje. Y además son fuente de pérdidas en forma de calor. Nikola Tesla, uno de los más grandes ingenieros de todos los tiempos, tuvo un sueño: construir una torre que abasteciese de electricidad inalámbricamente a todo el planeta. No lo logró, en parte por falta de financiación, pero científicos del MIT hace unos años desarrollaron el primer prototipo de electricidad inalámbrica. Esto es una bobina por donde circula una corriente eléctrica, genera un campo magnético, esta otra bobina siente el campo magnético, lo convierte en un campo eléctrico. Resultado: transferencia inalámbrica de energía eléctrica. Han creado una compañía que lo va a comercializar. Witricity, witricidad. Wi-Fi es transferencia inalámbrica de datos, witricidad, transferencia inalámbrica de energía eléctrica. En el futuro tendremos en el techo, en las paredes, un emisor de electricidad inalámbrica, el ordenador tendrá un receptor y la electricidad viajará inalámbricamente. Aquí tengo ese prototipo de una compañía que nació como una spin-off del MIT. Lo que aquí tengo es el emisor de corriente y aquí está el receptor. Veis que la electricidad viaja inalámbricamente. Esto es diferente a lo que hay por ahí, donde hay que pegar el dispositivo. Aquí vemos que hay distancia física e incluso, si me ayudas un momentito, sujeta un momentito aquí. Entonces otra vuelta que tenemos. ¿Así? Sí. Bueno, pues vemos que efectivamente, si yo aquí si separo, pues pierde señal. Pero si yo pongo aquí un repetidor pasivo, la vuelvo a recuperar. Entonces, Witricity se plantea que en el futuro tendremos un repetidor en el techo, un emisor en el techo, repetidores por la sala, y toda la sala se abastecerá inalámbricamente. Además, esto, si en vez de medir aquí unos centímetros, el diámetro fuese medio metro, daría para abastecer a toda la sala inalámbricamente. El futuro es inalámbrico. Esta compañía tiene grandes inversores y entre ellos, uno de ellos es Toyota. Toyota quiere cortar el cable del coche eléctrico. Es decir, que llegamos al garaje, aquí está el emisor de electricidad inalámbrica y aquí el receptor. El coche se cargaría inalámbricamente. Ahí ves esa simulación de la electricidad que viaja inalámbricamente. Y bueno, no sé si os acordáis de estos escalestris que se alimentaban a través de la pista. Pues el MIT ha demostrado el concepto de electricidad inalámbrica dinámica. Debajo de las carreteras tendríamos un emisor de corriente eléctrica, el coche tendría un receptor, mientras camina coge electricidad de la carretera. Aquí no necesitaríamos baterías, cogería la electricidad directamente de la carretera. Bueno, esto es tecnológicamente posible, no va a ser abordado de momento,
requeriría una inversión multimillonaria de un país, habría que electrificar las carreteras, pero la electricidad inalámbrica estática está a la vuelta de la esquina. Y en el mundo médico, Witricity también se plantea que puede tener aplicación la electricidad inalámbrica. Si tenemos un marcapasos, al cabo de 10 años hay que hacer una pequeña cirugía al paciente para cambiarle la batería. Con estos dispositivos, el marcapasos se podría cargar inalámbricamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Vamos bien o no? Bien. Bueno, voy a acelerar un poco porque tendría ganas de... Vamos a ver un poco la tele, ya que estáis aquí, a ver lo que están echando, no sé si echan en Madrid o todavía no empezó. Todavía no, vamos a ver lo que están echando. Bueno, queda media hora. Queda media hora, vale. Efectivamente, todavía no empezó en Madrid. Esto es Gran Hermano, suena, ¿no? La casa vigilada las 24 horas del día. Estamos viviendo una especie de Gran Hermano. Cada vez que tecleamos en Facebook, que mandamos un mensaje de correo electrónico, que escribimos en Twitter, el mundo sabe de nosotros. Es una especie de Gran Hermano tecnológico. Y quiero invitaros a una reflexión. ¿Cuántas veces decís, los de Facebook son majísimos, que nos dejan escribir gratis en el muro? Y los de Google, que majos, que nos regalan la cuenta de Gmail. Cuando algo es gratis, tú eres el producto. Estas compañías se aprovechan de nuestros datos. La información es poder. El Big Data es una herramienta matemática que analiza datos con diferentes fines. Por ejemplo, ¿cuántas veces? Y el Big Data es poder. La información es poder y es dinero. El Big Data, los datos son el petróleo del siglo XXI. ¿Quiénes son los ricos del planeta? Los de Facebook, los de Google. Y aquí tenéis, por ejemplo, esto. ¿Cuántas veces vamos a Amazon y nos dicen, basado en tus últimas compras, te puede interesar este libro? Y lo compramos. O esta iniciativa de Google, fascinante, una idea genial y sencilla al mismo tiempo. Google Flu Trends, tendencias en el virus de la gripe de Google. Si de repente los de esta sala empezamos a teclear virus de la gripe, síntomas, remedios, quizás sea porque tengamos el virus de la gripe. Del análisis colectivo de estas búsquedas, Google es capaz de anticiparse a una epidemia de gripe. Y lo hará 3 semanas antes que el sistema sanitario de cualquier país. Big Data nos ofrece un mundo fascinante de oportunidades. Y nos vamos al gran hermano tecnológico que tendremos dentro de nuestro cuerpo. Este es el gran científico Robert Langer, como Ginés, premio Príncipe de Asturias. Y Robert Langer ha desarrollado lo que se conoce como una píldora electrónica. La ingerimos, viaja a nuestro estómago y envía información del pH, de la acidez del estómago, al teléfono móvil. La salud del estómago está siendo, o al ordenador, la salud del estómago está siendo monitorizada constantemente, segundo a segundo. Robert Langer está desarrollando nanosensores que nos podamos ingerir y que den cuenta de diferentes parámetros del cuerpo y que, por ejemplo, permitan anticiparnos a un posible infarto. Si yo tengo un infarto, pues unos minutos antes tendré dolor de pecho, sudores, pero ya hace unos días que mi corazón latía de forma irregular. Si esos datos del corazón se están enviando de forma continua a la nube, a Internet, un sistema de inteligencia artificial podrá detectar que mi corazón late de forma irregular, avisa al médico, viene una ambulancia a casa, se anticipa al infarto. El médico del futuro estará en la nube. Bueno, seguimos. Vamos a ir terminando. Nos vamos a esta película, El hombre de los 6 millones de dólares. Ahí se describía la fascinante historia de un piloto de aviación que sufre un accidente aéreo, como consecuencia del cual hay que amputarle brazos y piernas. Y lo que hacen es reconstruírselo con brazos y piernas biónicos, como antes decía Ginés. Brazos y piernas que responden a las órdenes de la mente. Como os decía, si yo quiero que mi mano se mueva, las órdenes salen del cerebro y viajan por aquí en forma de electricidad. La aproximación de la biónica es la siguiente. Si me cortan medio brazo o me lo amputan, lo que hago es poner un brazo con cables. De forma que cuando yo quiero mover los dedos, las órdenes viajan por mi brazo biológico, lo que queda del brazo real, luego esa electricidad viaja por el brazo biónico hasta llegar a los dedos que se abren. Sería algo así. Mi cerebro envía las órdenes al brazo biónico. Órdenes que viajan en forma de impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos que transportan información.
Esto que está aquí no es ciencia ficción, es realidad. Estos dos chicos a los que desgraciadamente le amputaron sus brazos, lo que hicieron fue reconstruírselo con brazos biónicos. Y aquí está uno de los grandes líderes mundiales de la biónica, de la biomecatrónica, Hugh Herr, que, como decía Ginés, pues no solo es un grandísimo científico, es su propio paciente. Con 17 años era un gran escalador. En unas escaladas empezó a helar, a nevar, se le congelaron las piernas, se las tuvieron que amputar. Cuando llegó a casa, sus padres rompieron a llorar. Él les dijo: no os preocupéis, el ser humano no tiene más límites que los que uno mismo se marca. El que era un estudiante mediocre, estudió ingeniería, medicina, máster en biofísica, y en el MIT creó sus propias piernas biónicas. Piernas que imitan a la perfección la locomoción humana. Ahí está programándolas con su BlackBerry. Y ahí lo podéis ver caminando con toda naturalidad. Piernas que imitan a la perfección la locomoción humana, que le permiten subir cuestas, como vamos a ver ahora. Ese es su laboratorio, el Media Lab. Subir escaleras, bajar cuestas. Bueno, si os fijáis, en el vídeo aparecía poniéndose parte de la pierna biónica. Esa pierna tiene dos partes, una que es fija, la que está anclada a lo que le queda de pierna biológica, y otra que es removible, porque dependiendo de que quiera caminar, correr o escalar, puede utilizar una pierna más adecuada. Bueno, pues Hugh Herr perdió las piernas en la montaña, a la montaña volvió con sus propias piernas biónicas y volvió a coronar grandes cumbres. Como ejemplo de superación del ser humano, os pongo los últimos 30 segundos de una de esas ascensiones. Eso es muy complicado de escalada, y ahí está Hugh Herr con sus propias piernas biónicas desarrolladas por él mismo. Es el momento de coronar una cumbre, logrando un hito histórico. Hugh Herr, científico, paciente, un ejemplo de superación del ser humano. Ese es el momento. Mitad hombre, mitad máquina, como decía Hugh Herr, como decía Ginés, como le gusta decir a Hugh Herr, de la mitad de mi cuerpo por arriba soy arterias, venas, sangre que circula por las mismas. La parte de abajo de mi cuerpo son tornillos, microchips, software, hardware. Estas piernas, además de ser biónicas en el sentido de que interaccionan con el cerebro, son prótesis inteligentes, las primeras del mundo. Como os decía, yo cuando camino, las órdenes viajan desde mi cerebro a las piernas, pero también tienen cierta inteligencia. Si yo piso una piedra, automáticamente corrijo la pisada inconscientemente, ¿no? Bueno, pues estas piernas tienen unos sensores que si pisa una piedra, sabe que está inclinado y un motor hidráulico lo corrige. Esto le permite correr por terrenos irregulares. Yo lo pude comprobar, aquí estamos los dos, por un lago de Massachusetts, un terreno bastante irregular, con piedras, estamos a unos 15 grados, lo vamos a ver. El gordo soy yo, veis que vamos emparejados, ¿no? ¿Quién crees que gana, Chelo? Pues gana Hugh. Está claro. Está claro. Bueno, después de la carrera fuimos a comer, él comió una ensalada y una hamburguesa. No todo es biónica, ¿no? Y esta es la compañía que él ha fundado y que ya comercializa esas piernas biónicas. Ahí lo tenéis. Bueno, por esos y muchos otros méritos ha ganado un premio muy importante que tenemos que decir en alto como asturianos, como ha dicho Ginés Morata, ¿no? El jurado ha concedido el galardón al líder mundial de la biónica, el estadounidense Hugh Herr. Hugh Herr, una imagen
declaraciones que hablan por sí solas. Él es un ejemplo en sí mismo. Con 17 años perdió esas piernas en escalada por congelación y él mismo ha diseñado sus propias piernas, ha vuelto a escalar y dice que dedica su vida a arrojar luz y acabar con la discapacidad humana en el siglo XXI. La biónica hará que nos cuestionemos en el futuro lo que significa ser humano. Es impresionante este hombre. Bueno, y ya para ir terminando, me gustaría poneros este ejemplo. Pensad en lo siguiente: una persona que tiene brazos y piernas, pero que sufre un accidente de tráfico, se le fractura la médula espinal. ¿Qué pasaría? Que las órdenes no llegan del cerebro a las piernas, el impulso eléctrico no puede viajar y esa persona es parapléjica. ¿Qué podemos hacer? Pues fijaros lo que han hecho unos científicos, que es fascinante. Lo que han hecho es un experimento donde al mono le dañaban la médula espinal. Lo que hacían entonces era poner aquí un casco, unos electrodos que recogían esas órdenes del cerebro, esos impulsos eléctricos, y los enviaban inalámbricamente más allá de la lesión. Esto se llama bypass neuronal, biónica inalámbrica. Esto fue publicado en la prestigiosa revista Nature. Como no puede viajar por aquí la orden, lo que hicieron fue enviarla inalámbricamente. Ahí veis los electrodos en el cerebro y la orden que viaja inalámbricamente. Eso es la simulación y ahí está el caso real y veis cómo vuelve a mover la extremidad. Las órdenes le llegan inalámbricamente del cerebro a la pata trasera. Realmente fascinante, ¿verdad? Pensad si esto un día llega a seres humanos. Bien, otra posibilidad sería también, para una persona parapléjica, disponer de un exoesqueleto, un esqueleto externo, de forma que cuando se mueve este esqueleto, pues obliga a la pierna a moverse. Huger ha desarrollado el exoesqueleto más sofisticado del mundo. Por ejemplo, un paciente con apenas movilidad logra incluso correr. Ahí podemos ver un ejemplo de exoesqueleto corriendo sobre una cinta. Este exoesqueleto no es biónico en el sentido de que no le llegan las órdenes de la mente. Es decir, él da un botón, como el mando a distancia de la televisión, y se mueven las piernas. Se mueve el exoesqueleto y con él las piernas. Huger y otros laboratorios quieren que en el futuro esos exoesqueletos sean biónicos, que la orden llegue del cerebro. Para eso hay que poner unos cascos, unos electrodos, y la orden viajará del cerebro al exoesqueleto. Es decir, el paralítico pensará que se quiere mover, las órdenes viajan del cerebro al exoesqueleto en forma de impulsos eléctricos, se levanta y camina. Eso sería un exoesqueleto biónico. Eso todavía no es realidad, se está investigando bien. Bueno, y ya para terminar, para que nos dé tiempo al Madrid, os voy a contar el caso de esta chica, Adriana, una bailarina de Boston, conocida como la bailarina de la sonrisa. La vida de Adriana cambió hace unos años. Ese es el maratón de Boston del 2013. Si os acordáis, poco después de que el atleta africano entrase vencedor, las calles se teñían de rojo por el triste atentado terrorista. Y aquí está la guapísima Adriana siendo atendida por los equipos médicos. Más del 80% del tejido óseo muscular de su pierna izquierda resultó dañado. Como consecuencia, Adriana despertaba al día siguiente en el hospital de Boston con parte de su pierna amputada. Pero Adriana no perdió la sonrisa. La bailarina de la sonrisa seguía sonriendo. Adriana confiaba en la ciencia y la tecnología. Habló con Huger y le dijo: quiero que me diseñes unas piernas biónicas adaptadas al baile. Huger sacrificó días y noches. Durante un año entero estudió la anatomía de la danza, los huesos y músculos que intervienen en la danza de una persona sana. Justo un año después del atentado, Adriana volvía a la pista. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce Adrienne Hoslet Davis. Her first performance since the attack. She's dancing with Christian Leitner.
está Adriana con su pierna biónica. Ahí están esas lágrimas emotivas. Y ahí el abrazo entre Giger, el ingeniero que lo hizo posible, y Adriana, la bailarina que volvió a la pista. Bueno, he tenido el placer de compartir muchos momentos en Estados Unidos con mi amigo Giger, y me gusta finalizar esta charla con una frase que a él le gusta mucho, que es: no hay seres humanos discapacitados, solo hay tecnología discapacitada. Fijaros qué frase tan bonita. Con 17 años podía haber quedado condenado a una silla de ruedas, pero luchó por desarrollar una tecnología que no existía y que le permitió volver a correr, caminar, escalar. No hay seres humanos discapacitados, solo hay tecnología discapacitada. Muchas gracias. ¿Queréis preguntar algo? Sí, yo quería preguntar. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque ha sido una exposición extraordinaria, de verdad. Muchas gracias. Sí. Espectacular, ciertamente. Luego, disculpa el desconocimiento, No. pero además es que no lo he comentado con nadie, pero yo recuerdo que hace como un año o dos decían que dos máquinas las desenchufaron, no sé si fue en Estados Unidos, porque idearon, no sé si es el término correcto, un lenguaje autónomo, y entonces resultaba esto inquietante y peligrosísimo. No sé si habéis oído algo. Sí, Dos computadoras crearon un lenguaje entre ellas, de manera tal que los científicos los desconectaron porque no sabían a dónde podía llevar eso. Y claro, uno quedó impresionado de que a lo mejor en un futuro no muy lejano la máquina, un supercerebro electrónico de estos puede dominarnos o manipularnos. Yo es lo que quería comentar un poco. Hay grandes temores. El propio Elon Musk, el gurú tecnológico de Tesla, pues dice que le tiene miedo a la inteligencia artificial. El gran Stephen Hawking decía: la inteligencia artificial puede ser la mejor o la peor cosa de la humanidad. Yo quiero aclarar, como antes decía, y lo resaltaba la revista de MIT Technology Review, que estamos viviendo una era de una burbuja de la inteligencia artificial. Porque va a haber grandes progresos en inteligencia artificial estrecha. Es decir, vamos a tener una máquina que, o la tenemos, que juega mucho mejor que Kasparov o la gente. Y tendremos una máquina capaz de hacer algo maravillosamente. Pero la inteligencia artificial general es algo que creo que nunca llegaremos a ver o estamos muy lejos. Eso lo opinan grandes expertos en inteligencia artificial. Pues en España concretamente tenemos a Ramón López Mantras, es profesor de investigación del CSIC, como Ginés Morata, y en MIT, pues hace poco publicaron un artículo, La burbuja de la inteligencia artificial. Esos temores son lógicos, pero creo que no va a pasar nada de eso. Es decir, que veremos grandes progresos en inteligencia artificial estrecha, pero estamos muy lejos de esa inteligencia artificial general. Pero esos temores los tienen gente muy reputada, el propio Elon Musk lo dice, o Stephen Hawking. Entonces es normal que tengamos esos temores. Pero los expertos nos dicen esto: una cosa es la inteligencia artificial estrecha, un dominio específico, y otra es la general. Bueno, nos has presentado un mundo fascinante. Vamos, que creo que va por encima de la ciencia ficción ya. Yo no sé, claro, en la ignorancia de uno mismo habría muchas preguntas que hacer. No, podéis preguntar lo que queráis. Porque yo veo, por ejemplo, en los cruces viales, Sí. ese mare magnum de coches sin golpearse, y yo no sé qué señales envían, porque ¿cómo es posible eso? Bueno, a ver, es lo que decía la tecnología V2V, comunicación entre coches, pues que no dejan de ser unas señales inalámbricas que se van de un coche a otro. Hoy en día los coches se tienen parte de esta tecnología. Hay coches que no son autónomos, pero que un coche modelo avanzado de Mercedes, por ejemplo, te permite
pues que si está muy cerca del coche delante, automáticamente te frena, ¿no? De alguna forma, pues con esa ecolocalización. Bueno, entonces, esto es un paso más en el sentido de que los coches estarán intercambiando datos y sabe este coche que esta es mi posición exacta y que la tuya es esta, con lo cual yo no me puedo acercar mucho más. Entonces, eso es algo que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Hombre, este vídeo es muy impactante, ¿no? No sé si llegaremos a ver tantos magnum de coches así, pero bueno, coches que van a comunicarse entre sí y se van a meter muchos accidentes, sí, ¿no? Ese vídeo es un poco futurista, es de MIT, pero bueno, es... Y que la corriente eléctrica viaje inalámbricamente. Oye, no nos vamos a ver magnetizados. Bueno, esa pregunta es muy buena. Fijaros, este prototipo, si os dais cuenta, electricidad inalámbrica ya la hay, o ya la había. Y es lo que se conoce como inducción electromagnética. Entonces, en la inducción electromagnética, una bobina emite múltiples frecuencias y otra recoge múltiples frecuencias. Y para que eso funcione tienen que estar pegadas. Y claro, eso es malo, porque hay frecuencias que interfieren con el cuerpo humano. ¿Entendéis? ¿No? Es decir, en la inducción electromagnética convencional, con una corriente eléctrica, se genera un campo magnético de múltiples frecuencias y el receptor recoge algunas de esas frecuencias. Claro, si hay múltiples frecuencias, alguna de ellas puede interferir con el cuerpo humano. Y además supone muchas pérdidas. ¿Qué hicieron los científicos de MIT? Esto es un campo magnético resonante. Emite a una frecuencia específica y recoge esa frecuencia. Y es una frecuencia que no interfiere con el cuerpo humano. Nosotros somos una disolución acuosa, en mi caso colesterol y algo más. Entonces, hay que buscar una frecuencia diferente a la frecuencia de resonancia de las moléculas de agua. Entonces, para ellas, el cuerpo será transparente. Si yo pongo esto aquí, y pongo mi mano, es transparente, la radiación pasa, porque es una frecuencia diferente. La gran ventaja es eso, es que es una frecuencia que no interacciona con el cuerpo humano. O en el caso de los coches, que no interacciona con la electrónica del coche. Y es el gran logro de los científicos de MIT y que además es lo que le permite pues, separar más el campo de acción, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que no tiene nada que ver con... Apple vende cargadores inalámbricos, pero tengo que poner el cargador y el teléfono encima. Eso es inducción electromagnética, múltiples frecuencias. Esto es campo magnético resonante. Podéis ir viéndolo si queréis, ¿no? Si queréis, pasándolo por ahí. Y aquí estaría el repetidor pasivo, ¿no? Este es... Mira, si separa un poco, Ginés, pues lo pones ahí y vuelve a recuperar, ¿no? O sea, sí, sí. Además de diferentes ángulos, ¿no? Esto es Wetricity, esto sí que es futuro. Pensad, ¿quién ha utilizado hoy el cable de red para los ordenadores, para los datos? Nadie, ¿no? Wi-Fi. Pues esto es Wetricidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si queréis alguna pregunta más o... Me voy fascinado. Bueno, como decías, que no es ciencia ficción, lo que os decía al principio, esto no es previsiones, esto es la ciencia que está en los laboratorios y que un día puede llegar al mercado. Gracias a personas como Ginés Morata, que es una persona modesta, pues hoy no solo somos capaces de leer el genoma humano, sino de modificarlo, y eso nos abre un mundo de infinitas posibilidades también. Pero eso sería otra charla diferente. Porque la biología hoy día, me debo decir que estoy fascinado por lo que ha hecho y por lo que las cosas que ha mostrado. Amador, muchas de las cosas yo no las conocía, realmente es espectacular, es impresionante. En el campo nuestro es un poco más limitado, se refiere únicamente a manipulaciones genéticas, pero sí que, un poco en la línea de lo que estoy diciendo, el futuro de la humanidad va a ser modificado si es que queremos hacerlo, de la forma que nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos posiblemente podrán modificarse genéticamente sin tanto desaparecería, ¿no? O el legado. Por ejemplo, pues crecer mucho más, o ser mucho más listos, o que les salga un ala, o pues eso, no envejecer, o sea que eso que decías de el ciclo que la humanidad nos ha producido. Ahora estamos en el siglo XXI, la humanidad, la evolución nos ha producido a la especie humana. Somos resultado de la evolución, pero a partir de ahora somos nosotros los que nos podemos modificar si queremos y hacer algo totalmente diferente. Dentro de a lo mejor de 1000 años, nuestros descendientes puede que ni siquiera se parezcan a nosotros mismos, si es que decidimos cambiar, porque nuestro conocimiento va a ser tan profundo de nuestro íntimo, de nuestro propio cuerpo, que podemos hacer, te digo, pues a mí me gusta escalar, me gusta tener, pues eso, por un ala si me caigo, puedo salir práctico y cosas de ese tipo, ¿no? Esto suena así como palabrería y especulación sin fundamento, pero no es una especulación con mucho fundamento. No digo que se vaya a hacer ahora, porque además la especie humana está protegida
por la ley a la hora de hacer experimentos, pero yo que trabajo en moscas, pues uno, a mí me piden ustedes una mosca a la carta, la que quiera, de ojos azules, verdes, como quieran, cuantas alas, cuantas patas, como quiera, y se puede hacer, porque conocemos los mecanismos genéticos detrás de toda esta de las construcciones. Y eso es aplicable a la especie humana, porque resulta que los humanos, como tenemos más del 60% de los mismos genes que las moscas, o sea que son los mismos genes. Por lo tanto, todo, o sea, por eso en el futuro que nos espera no lo vamos a ver. A nadie le gusta morirse, pero a mí me gustaría estar dentro de 500 años o 1000 años y ver qué es lo que sucede, porque lo que suceda no tenemos ni siquiera noción de qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que encontraríamos ni reconoceríamos. Volveríamos a morirnos del paso. Del susto. Por eso las charlas como las de Amador son tan interesantes. Bueno, esto fue de lo más grande. Es una pena que yo, que soy de Real Madrid, me alegro mucho de haber estado aquí, pero es un partido. Muchas gracias. Todavía nos faltan 5 minutos. Bueno, pues encima eso. Genial. Enhorabuena. Bueno, pues gracias a todos y bueno, hasta otro momento, ¿no?